Este, a ver, con un tema comercial. No, no me hagas cantar eso, por favor. Y además es tuyo la balsa. Pero voy a cantar este. Escuchame, la balsa es tuya. Pero no tiene nada que ver Pero lo cantarla. compusiste vos en el baño de la Perla de Once. 19 horas 15 minutos de este 27 de septiembre. Y bueno, estamos introduciéndonos en una grabación antiquísima del rock argentino. Y para eso le paso la posta a mi compañero y amigo Jorge Flores para que nos haga la presentación adecuada y le dé la bienvenida a nuestro próximo invitado. Bueno, sí, gracias Gustavo. Bueno, vamos a meternos en un tema quizás para algunos sensible, porque hay una historia oficial, ¿sí?, que cuenta una cosa y de repente nos enteramos que hay una historia oculta, ¿sí? Así se llama el libro, La historia oculta de la balsa Tanguito. Bueno, la historia fue contada, el libro, por Andrés Campos, que es un periodista de Esquel, ¿no es cierto?, que logra reconstruir el origen del tema, ¿no? O sea, se pone en valor la historia de 5 jóvenes que a principios del 67 emprendieron un viaje hacia Esquel, durante el cual Juan Alberto Iglesias, Tanguito, Donovan, Ramsés VII, porque sabemos que Tanguito tenía varias denominaciones, se inspiró para componer la columna vertebral del tema emblemático del rock argentino, que fue la balsa, ¿no? No fue entonces en la Perla del Once, como dice la historia oficial, donde nació la balsa, sino que fue anterior a su origen en pleno viaje. Así que bueno, para justamente develar toda esta historia realmente apasionante, recibimos a Andrés Campos, así es su nombre, periodista. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes, te recibimos de la radio municipal de Florencio Varela. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Un gusto poder saludarlos desde aquí, desde la Patagonia. Perfecto. No sé si escuchaste, bueno, se puede escuchar la introducción, pero quería hacerlo para poner en contexto, ¿no es cierto?, esta historia que, bueno, un poco en Buenos Aires seguramente va a revolucionar la historia del rock argentino. Así que contanos un poco, así, ¿no?, como inicio, ¿cómo iniciaste esta historia? Bueno, sí, les cuento que yo soy periodista, trabajo en Radio Nacional, aquí en Esquel. Tengo un sitio web que se llama Noticias de Esquel y hace 20 años que hago periodismo. Y para mí esta historia comenzó hace unos 3 años conversando con un vecino de Esquel que se llamaba Jorge Tascón, una persona muy conocida porque tenía un boliche emblemático de la década del 60, 70, y en esa época también tenía un grupo musical que se llamaba Los Esqueletos. Querían que aparezca el nombre Esquel en el título del grupo, entonces le pusieron Los Esqueletos. Esta persona me dice que le da pena que no salga a la luz que Tanguito compuso la balsa llegando a Esquel en La Trochita, este emblemático tren turístico hoy en día que funciona acá en Esquel, una locomotora de 1920 a vapor que todavía funciona como atractivo turístico. Viajando en ese tren, llegando a Esquel en enero de 1967, Tanguito ya comenzó a mostrarle a quienes lo acompañaban el tema La Balsa. Ellos vinieron contratados a Esquel para tocar con un grupo que se llamaba Los Guantes Negros, que su cantante era Billy Bond, pero en ese momento Billy Bond comenzó su carrera solista y bueno, Juan Gentilini, otro de los músicos de los Guantes Negros, decidió conversar con Tanguito para que ocupe el lugar de cantante en los Guantes Negros, y se vinieron a Esquel en enero de 1967, y bueno, nos cuenta, además de la persona que yo les decía, Tascón, nos cuenta Juan Gentilini, amigo de Tanguito, que entre las estaciones de La Trochita en las ciudades del Maitén y Esquel, Tanguito les empezó a mostrar ese tema que estaba componiendo, y después en Esquel, en las presentaciones
del grupo Los Esqueletos tocaban el tema. Y yo les mencionaba a este hombre Tascón que tenía el grupo Los Esqueletos porque ellos también conocieron a Tanguito en ese viaje. Mucha gente conoció a Tanguito en Esquel en ese viaje, y Los Esqueletos también tocaban la balsa en Esquel porque Tanguito les pasó los acordes en enero de 1967 en Esquel. La historia oficial a la que ustedes hacían mención dice que ese mismo año, pero en mayo, Tanguito y Lito Nevia compusieron la balsa, que después el tema salió grabado el 3 de julio del 67 en el álbum Ayer No Más de Los Gatos. Pero bueno, esta investigación histórica no quiere quitarle mérito a la participación de Lito Nevia en el tema, porque sin la participación de Lito Nevia tal vez el tema no sería el himno que es hoy, pero es agregar un capítulo más a esta historia, que está comprobado que meses antes de ese día, en la Perla de Once, Tanguito ya tocaba la balsa en Esquel. Les cuento también que para fundamentar lo que estoy diciendo, además de estos testimonios, está la nota que hicimos con Renato Meana, otro de los músicos que vino con Tanguito en aquel viaje. Él también nos dice lo mismo, y encontramos en la hemeroteca de Esquel, donde están todos los diarios históricos, artículos de esa época, donde aparecen las promociones de los bailes de los Guantes Negros en Esquel, y también un artículo muy interesante porque los Guantes Negros estuvieron en la redacción del diario Esquel, y ahí se menciona a todos los integrantes del grupo Los Guantes Negros, y aparece Alberto José Iglesias, entre paréntesis Donovan, que era el sobrenombre que usaba en ese momento, quien más adelante se lo empezó a llamar como Tanguito. Bien. Sabemos también que la confitería que bien nombraste... Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Sí. Jorge Flores te saluda. Buenas tardes. Perdón que no me presenté, mil disculpas. Sabemos que lo contrató la confitería El Americano, justamente, que queda en el centro de la ciudad de Esquelce, y vivieron durante varios meses y tocaban todas las noches también. Contanos un poco eso, que es interesante, porque quiere decir que no fue solamente, o sea, no tocaron un show y se fueron, sino que hubo varios shows. ¿Fue así? Sí, totalmente. Estuvieron varios meses contratados en Esquel, al menos hasta el mes de abril, enero, febrero, marzo, abril, tocando todos los días menos los lunes en diferentes bailes que aparecen en los artículos, las propagandas del diario Esquel de la época, que tocaban en varios lugares. Así que imagínense la cantidad de anécdotas que surgieron de esa estadía de Tanguito con los Guantes Negros a Esquel. Todo aparece en el libro, unas anécdotas muy divertidas. Les cuento también que Juan Gentilini, este amigo de Tanguito que vino en ese viaje, se hizo productor de artistas después, y fue muy importante a nivel mundial. Produjo, por ejemplo, a Leo Dan, ¿no? En la época de fama de Leo Dan viajaron por toda Latinoamérica. También produjo a Daniel Magal, autor del tema Cara de Gitana, que también fue un mega hit a nivel mundial, con decirles que Gentilini, el amigo de Tanguito, con Magal se instalaron en España, donde hicieron una gira con los músicos de Julio Iglesias. Les cuento esto para que vean que a qué nivel de fama se manejaban, y que Gentilini es un artista, un artista productor muy importante del ambiente, y no es cualquier delirante que está inventando una historia, ¿no? Él es una de las personas que nos confirma todo esto que dejamos plasmado en el libro, con una cantidad de anécdotas muy divertidas, porque Tanguito era un tiro al aire, me decían ellos, que por ahí salía a naufragar, se iba a la montaña, se iba a alguno de los lagos que hay por acá cerca, y por ahí a la hora del espectáculo no sabían si venía, si no venía, o aparecía disfrazado y hacía algunas locuras, así que dejó muchas anécdotas muy divertidas que están todas plasmadas ahí también en el libro, que al final tiene un código que si vos lo escaneás con el celular podés escuchar los testimonios que yo les digo, que de quienes afirman que esta historia fue así,
para que, bueno, nadie vaya a decir o pensar que uno puede escribir algo que el entrevistado nunca dijo, ¿no? Ahí, escaneando ese código, se pueden escuchar los testimonios. Contanos un poco la recepción del libro hasta ahora, porque, bueno, como dije al principio, esto es, bueno, una bomba, digamos, de tiempo para la cultura rock argentina, porque desmistificar un poco, como bien nos contaste, un tema emblemático. ¿Cómo fue esa recepción? Muy bien, muy interesante hasta ahora. Por ahora, mayormente en la zona de Esquel y la provincia del Chubut, se han vendido varios ejemplares ya del libro. Quedan muy pocos de la primera impresión, así que ya estamos mandando a imprimir más en Esquel, en Trelew, en Comodoro. La gente se ha mostrado interesada por esta historia y nos han pedido libros. También hemos mandado algunos ya a la provincia de Buenos Aires, a diferentes personas que se han enterado también y quieren conocer esta historia y tener el libro. Así que de a poco está trascendiendo esta historia, así que les agradezco a ustedes el aporte para conocer esto, que es un capítulo más, les decía, de esta historia, pero un capítulo muy importante para la ciudad de Esquel, que un tema tan emblemático se haya compuesto acá, viajando en ese histórico tren La Trochita. Así que además de la publicación del libro, es interesante que los esquelenses, los chubutenses, los patagónicos nos apropiemos de esta historia y la hagamos trascender. Y les cuento también que para mí la presentación del libro es un primer capítulo, porque queremos ver si en algunos meses podemos traer a Esquel a los músicos que vinieron con Tanguito en aquel viaje, a Gentilini, a Meana, para hacerle un justo homenaje acá a Tanguito, y que haya una placa que diga en el tren, por ejemplo, acá Tanguito compuso la balsa, ¿no? Perfecto. También, a ver, según toda tu investigación, ¿no es cierto? El tema cuando ellos lo tocaban, ¿era el tema, digamos, que después conocimos con el tiempo? ¿O pudiste recopilar eso? ¿Cómo fue en realidad tanto la letra como la armonía? Contanos un poquito. Es el mismo tema que interpreta Tanguito él solo con su guitarra, ahí en la versión que ustedes ponían como presentación de esta nota. Sí, todos sabemos que históricamente Tanguito en ese momento había compuesto el tema y le había puesto en la primera oración ya, había puesto "estoy muy solo y triste acá en este mundo de mierda", y después a idea de Lito Nevia le habría dicho que cambien esa palabra y habrían puesto entonces "estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado". Esa sería, en cuanto a la letra, la única modificación, y después, bueno, habría tenido los aportes de Lito Nevia en lo musical, que también me dicen los amigos de Tanguito, él no era muy ducho para tocar la guitarra, y bueno, sabemos que, y se nota en la música del tema que quedó grabado en el disco de Los Gatos, se nota por supuesto la influencia de Lito Nevia, ¿no? Claro. ¿Por qué pensás vos que de repente, después de tantos años, tantas décadas, sale a la luz esta historia y no en su momento? ¿Por qué de repente los involucrados, los que estuvieron, los que contactaste, nunca dieron a luz esta historia? Contanos un poco, ¿qué pensás vos y cuál fue tu resumen, ¿no es cierto? Claro, no, lo que pasa es que esto no es así. Si ustedes tienen la computadora en este momento a mano, si ponen juangentilini.com, Gentilini con G.com, y ponen ahí en el link donde dice biografía, él cuenta esa historia. Hace años que tiene publicada en su página web esta historia. Es más, ahora si ustedes la abren está subrayada con amarillo, porque él ha contado esta historia y siempre la ha contado, que viniendo a Esquel con Tanguito, él ya tenía el tema compuesto La Balsa, y en varios sitios en internet también aparecen. Históricamente les han hecho varias entrevistas a estos músicos donde también han contado esta historia, así que es una historia que en algunos ambientes ya se iba conociendo. Lo que pasa ahora es que, bueno, la plasmamos en un libro con toda la documentación necesaria para poder confirmarla, ¿no?
Claro, claro, entonces sí, sí. Realmente yo es la primera vez, sinceramente, es la primera vez que escuché esta versión. A ver, había algunos coletazos, digamos, en algún momento escuché, pero generalmente la historia oficial nos contaba la historia que ya sabemos. Sabemos que también fue un viaje largo, ¿no es cierto? O sea, el viaje Sí, iniciativo de la balsa, ¿por qué? Le cuento a la gente, hicieron Buenos Aires-Esquel en tren, el tramo hasta Ingeniero Jacobacci, tuvieron 4 días varados, ¿no es cierto? Contanos un poco también, que de repente tiene que ver con la historia también, ¿no es cierto? por supuesto, este tren, imagínense, en 1967, viajando desde Buenos Aires en primer tramo hasta Ingeniero Jacobacci, en la provincia de Río Negro. Cuando llegan a Jacobacci, como bien mencionabas, los sorprende un paro de trenes, 4 días en Ingeniero Jacobacci. Después llegan a El Maitén, que es una ciudad que queda a unos ya 150 kilómetros de Esquel, y ahí les dicen que también tienen que pagar 5 horas. Así que los guantes negros en su momento no eran tan conocidos, no tenían mucho dinero en sus bolsillos y salieron a golpear las puertas de las casas en el Maitén a ver si les vendían algo para comer. Y ahí consiguieron pan casero, latas de sardinas y algunas botellitas de gaseosa naranja que había en ese momento, y pudieran alimentarse después de varios días de viaje. Y les cuento esta anécdota porque Gentilini, como les decía, fue un mega productor a nivel mundial, conoció los mejores restaurantes de todo el mundo y me dice, lo cuenta en el libro, que esa comida improvisada en el Maitén de pan casero con sardinas, después de haber conocido los mejores restaurantes del mundo, fue para él el manjar más sabroso que probó en su vida. Así que bueno, es una de las anécdotas que quedaron de aquel viaje. ¿Qué tal, Andrés? Mi nombre es Gustavo Cristal. Bueno, te damos la bienvenida nuevamente a la radio municipal. Gracias. Preguntarte, ¿crees que, o tuviste la posibilidad en algún momento de charlar con el grupo de amigos contemporáneos de tango, pero de la cueva, como Mori, Pipo Larnour, Javier Martínez, de este tema en particular? Y segundo, ¿vos creés que el que vos seas de una provincia y en el cual vos editaste tu libro en la provincia, quizás de una forma un poco más autónoma, independiente, genere un malestar en la escena del rock argentino tan afianzada en Buenos Aires? ¿Por qué digo esto? Porque quizás si lo diría un periodista renombrado o con trayectoria en medios nacionales, se daría más rápido por sentado. En cambio vos estás haciendo una investigación documentada y se genera una polémica. ¿Crees esa dificultad? Totalmente, pero bueno, mi idea inicial era más que nada valorar una historia para Esquel, no generar esta polémica dentro de lo que es el ambiente, como les decía, mi idea no es desmerecer la participación de Lito Nevia en todo esto, sino agregar un capítulo más a esa historia porque logramos probar esto. Seguramente los amigos de Lito Nevia van a dar la versión oficial que ya todos conocemos, ¿no? Pero bueno, hay otra historia, siempre en la historia hay lugar para otra mirada, y en este caso muestra que los orígenes de nuestro rock nacional no siempre fue tan central en Buenos Aires, sino que fue mucho más federal de lo que por ahí conocemos, ¿no? ¿Crees que este grupo bueno, obviamente también de pioneros del rock argentino hayan desconocido toda esa etapa? O sea, o que hayan esos hechos que sucedieron tan lejos de Buenos Aires, ¿no? En ese momento previo a que él viene a presentar la balsa o se la muestra a Lito o a todo el grupo de amigos. ¿Pensás que pudo haber sido que ellos ignoraban todo lo sucedido anterior? ¿Por eso creen que la historia nació acá? Puede ser, con el paso del tiempo por supuesto lo han conocido, ¿no? Porque Lito Nevia vino a Esquel en el 2013 me parece que fue, y yo pude conversar con él
y sin saber yo que más adelante iba a escribir esta historia, le consulté como tema controvertido el origen de la balsa, y él, bueno, da su versión oficial, ¿no? Diciendo que ambos la compusieron en el bar La Perla en mayo, y él te dice, o me dijo en ese momento, lo más, para confirmar esto, podés ir a Sadaic y ver que el tema está escrito por los dos. Pero bueno, la gente que vivió esa época con Tanguito, me dicen que Tanguito era una persona muy despojado de todo bien material. Él lo único que le interesaba era tocar la viola, cantar. Acá en Esquel se sentaba en la vereda del centro a tocar, a cantar. Ahí fue que le pasó el tema a los músicos de Los Esqueletos. Él era muy, como que no tenía mucho interés en ser una estrella, en grabar, y ahí, bueno, ahí apareció la participación de Lito Nebbia, ¿no? Que si él no lo hubiera grabado al tema, tal vez, como les decía, no hubiera sido el himno que es hoy. Bien, contanos, antes que nada, ¿no? Repito nuevamente esto porque es importante para los oyentes y para perdón, me puse nervioso porque me están escribiendo. Sabemos que el rock argentino tiene sus particularidades también en cuanto a la parte histórica, ¿no es cierto? Entonces quiero poner en contexto que Andrés Campos es periodista, es un gran periodista de Radio Nacional, y esta es una investigación, no es ficción. No es que a él perdón que recalco esto, no es que a él se le ocurrió escribir algo ficcionado. Acá hubo una investigación seria en el cual contactó a la gente adecuada, ¿sí? Y bueno, y escribió su libro. Su libro está para la posteridad, para quienes para quienes quieran leerlo, pero bueno, por eso hago mención a esto, porque sabemos que va a traer controversias en Buenos Aires. Y quería preguntarte, bueno, ¿hasta dónde esperás que tu libro llegue, ¿no es cierto? O sea, que tenga, de por sí controversias va a haber, pero contanos un poco dónde esperás vos que llegue tu libro. Bueno, sí, gracias por esto que estás mencionando. Sí, por eso yo lo comentaba al principio, ¿no? Soy un periodista con 20 años de trayectoria, que me he capacitado, incluso Radio Nacional de Argentina nos ha capacitado en periodismo de investigación, con Miriam Lewin, con Ari Haddad. Ellos nos han capacitado hace años en periodismo de investigación, y venimos trabajando en periodismo hace 20 años. Por eso fue mi primer libro, una idea de llevar adelante una producción de este tipo, y no, en principio no tenía hipótesis o digamos el objetivo hasta que surgió esta historia, y me pareció que era interesante contarla. Por ahora yo más que conforme con la trascendencia que ha tenido en mi comunidad, porque como les decía, uno de los intereses era que los esquelenses nos apropiemos de esta historia tan interesante. Yo ahora estoy saliendo de una presentación que hice en el marco del Día Mundial del Turismo. Toda la gente vinculada al turismo está acá en un centro de encuentro en Esquel, donde me acaban de escuchar contando esta historia, tratando de esto, de que los esquelenses nos apropiemos y que de ahí hagamos trascender y le podamos contar a los turistas que nos visitan esta historia particular de Esquel. Así que por ahora, más que contento con la trascendencia que ha tenido en mi comunidad, sé que va a generar polémica, como ustedes mencionan, porque toca los orígenes, ¿no?, de nuestro rock nacional y una historia oficial conocida durante tanto tiempo. Pero bueno, insisto con que mi idea no es molestar a nadie, sino valorar todo lo que han hecho por nuestra música, y en este caso de Tanguito, que anduvo por acá por Esquel. Seguro, Andrés. Además, lo importante es que haya, cuanto más información haya, más se va a poder cotejar y más se va a poder conocer del personaje, ¿no? Sí, Jorge. Me gustaría esto porque, bueno, la gente de Buenos Aires de repente no conozca qué es la trochita, que fue nombrado, y me gustaría que Andrés nos cuente qué es la trochita. Bueno, es un tren de 1920, fueron fabricados en 1920, a Esquel llegaron en 1945, hay locomotoras que son inglesas y alemanas,
que en su momento eran el tren que venía desde Jacobacci, unía toda la provincia de Río Negro con Esquel, llegaba hasta Esquel, y en ese momento viajaban los vecinos, mandaban mercadería, animales incluso, y después en la época menemista, cuando se privatizaron los trenes, cerró, dejó de funcionar este tren, y la provincia del Chubut lo rescató como tren turístico, todavía funciona, y actualmente hace una excursión turística a un paraje acá a unos 20 kilómetros, que es una comunidad mapuche Tehuelche, en la cual la gente puede conocer las artesanías, las comidas típicas de estos pueblos originarios. La trochita va hasta la estación Nahuelpan y vuelve en una excursión de unas 4 o 5 horas, que es muy visitada. Muchísima gente pasa por la trochita cada año, ¿no? Seguro, sí. Es un lugar alucinante para conocer y más con toda la historia que tiene desde los orígenes. Perdón. Sí. Que la trochita fue declarado Monumento Histórico Nacional. Sí. Y bueno, y hay que apoyarla con el turismo a toda la provincia y a toda su historia. Y bueno, Andrés, te agradecemos tener la posibilidad de charlar con vos. Para nosotros es un gusto, también es un mérito de mi compañero haber seguido la nota, porque en el mundo del periodismo y del periodismo de rock es un tema que que siempre se ha formado un mito, también una polémica, y lo más importante es tener, como te decía hoy, la información para cotejarla. Mientras no hagas una película como Tango Feroz, escribí todos los libros que quieras, Andrés. Claro, esto es lo más textual, como ustedes mencionaban, esto no es ficción, no es que yo cuento una novela, alguna historia, sino que junto a los testimonios de los protagonistas que nos dicen que esta historia fue así. Perfecto. Nos gustaría que nos digas cómo conseguimos el libro, que es lo esencial para quienes estén interesados, por favor. Bueno, muchas gracias. Acá hay una única librería en Esquel que se llama Librería Macayo, que bueno, ahí lo pueden conseguir. Y la gente que no vive en Esquel, si van a mi sitio web, que se llama Noticias de Esquel, noticiasdeesquel.com.ar, ahí ponen en el buscador La Balsa y bueno, van a poder contactarse para que les mandemos el libro inmediatamente. Tienen que, bueno, pueden pagar ahí por Mercado Pago y otras aplicaciones, así que, o contactarse en las redes sociales también, Andrés Campos en Facebook, y bueno, tienen la posibilidad de conocer en detalle esta historia. Seguro, eso está bueno. Perfecto. Dale, Andrés, una vez más agradecido y bueno, éxitos con todo tu trabajo. Desde la radio municipal de Florencio Varela vamos a estar esperando todo lo que vayas generando a través de tu trabajo y de tu labor periodística. Así que un gusto, y vamos a despedirlo, Andrés, obviamente, ni más ni menos que con la versión de el registro, uno de los pocos registros que tenemos de las canciones de Tanguito, ¿no? Aquel que alguna vez tuvimos la posibilidad de charlar con Javier Martínez, en el cual se encontraba enfadado por esa repetición que él hace, ese groove que le hacen del párrafo que él dice, que en realidad lo dijo una sola vez, ¿no? Pero bueno, juegos de esa promoción en ese momento, ¿no? Gracias, Andrés, y hasta pronto. Bueno, fíjense que ahí en esas palabras de Javier Martínez, él no dice escribiste la balsa viajando en la trochita de Esquel, pero sí le atribuye solo a Tanguito la composición del tema. Muchas gracias, chicos, un gusto, saludos para todos, y bueno, están todos invitados a conocer la trochita y Esquel. Seguimos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Búscanos como Radio Municipal FB. Participá de las consignas, seguinos, etiquetanos y compartí lo que más te guste.